Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al sexto episodio de La Hora del Béisbol Japonés, un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de todos nuestros seguidores. El programa de hoy, como siempre, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con el resumen de las noticias más importantes de la semana. Luego hablaremos de la costumbre que tienen los equipos japoneses de jugar partidos como locales en estadios ajenos. Y por último, responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. Antes de pasar a las noticias de la semana, queríamos comentar algunas notas breves que nos parecen muy importantes. Primero, queríamos aclararles con nuestro programa o nuestro encuentro semanal llamado Fines de Semana de Béisbol Japonés. Es ese encuentro que tenemos los viernes y los sábados alrededor de la medianoche, en el cual compartimos links para ver los partidos de la NPB en vivo y también para comentarlos en español. Este fin de semana, lamentablemente, no tuvimos demasiado éxito con ese encuentro y todo se debe al hecho de que no estamos encontrando los links para poder ver los partidos. El año pasado tuvimos la oportunidad de encontrar la mayoría de ellos en una página coreana que transmitía diversos eventos deportivos en vivo a través de internet y la señal estaba abierta, de manera que podíamos acceder a esa página y ver la mayoría de los partidos de la NPB a través de ellos y podíamos compartir los links para ver los juegos. Pero lamentablemente en estos últimos días no hemos podido conseguir, esa página ya no está ofreciendo los juegos de la NPB y lamentablemente no hemos podido conseguir un reemplazo efectivo que nos permita ver los partidos. De manera que por los momentos, fines de semana de béisbol japonés está en peligro. Tenemos que investigar más, a ver dónde podemos conseguir otros sitios para ver los partidos, pero lamentablemente se nos están acabando las opciones y eso nos preocupa porque es un encuentro semanal que es popular, que hay mucha gente que intenta o le gusta sumarse para ver los partidos a esa hora. Y nuestra intención, por supuesto, es continuar haciéndolo todo el tiempo que podamos, pero lamentablemente, recuerden, eso no depende de nosotros. Lamentablemente no tenemos el presupuesto para comprar los derechos y transmitir nosotros los juegos nosotros mismos, que es lo que más nos gustaría, pero lamentablemente no tenemos el presupuesto para hacerlo. Y tampoco hay opciones, así sea pagadas, de suscripción que nos permitan ver los juegos. Bueno, de hecho sí existe una opción para ver los partidos por suscripción que se llama Pacific League TV. Es un canal similar al de MLB.com, que es el de las grandes ligas. Ahí uno se puede inscribir y pagar una suscripción y ver los partidos de los equipos, pero solamente los equipos de la Liga del Pacífico. Es un servicio muy bueno, de muy buena calidad, que sin duda vale la pena pagar para poder ver los partidos a través de ese servicio. El único problema es que la página solo está disponible en japonés, de manera que el proceso de suscribirse y hacer el pago y todo se hace muy complicado porque como todo está en japonés, pues no se entiende la información que están pidiendo para que uno pueda registrarse. Sin embargo, a los japoneses que viven en Latinoamérica o en España o en Estados Unidos y que hablan español, pues estén conscientes de que esa señal está activa y que si ustedes quieren ir a esa página y suscribirse, pues lo pueden hacer y pueden ver los partidos, todos los partidos de la Liga del Pacífico en vivo a través de internet. Es un servicio de muy buena calidad y se lo recomendamos a todos. Realmente vale la pena. Nosotros estamos en contacto con esa compañía, se llama Pacific League Marketing. Ellos manejan los derechos de transmisión de los juegos de todos los equipos de la Liga del Pacífico y nos han dicho que en el futuro tienen planeado lanzar una versión en inglés de esa página, de manera que sea más sencillo entender lo que están pidiendo y uno se pueda suscribir, e incluso después de eso vendría una versión en español también, y nosotros por supuesto ya ofrecimos la ayuda a esa compañía para
para preparar la página en español, de manera que podamos compartirla con todos ustedes. Pero hasta el momento, lamentablemente, pues estamos sin links para ver los juegos. Ayer en la noche sí conseguimos un link viejo que solíamos utilizar antes, pero lamentablemente la calidad de la señal no es tan buena, el sonido no es muy bueno, y asimismo esos links tienen demasiada publicidad. Es muy incómodo ver el partido porque a cada rato ahí se está interponiendo algo que no nos permite ver el juego con tranquilidad. De manera que la opción existe, pero lamentablemente no es la mejor. Igual, como les comentamos, seguiremos investigando a ver dónde podemos conseguir otros links que nos permitan ver los juegos esta temporada y que podamos además compartir con todos ustedes. Otra nota que queríamos comentar es que la esposa del venezolano Edison Barrios dio a luz por segunda vez el pasado 1 de marzo, hace 6 días, en un hospital en Fukuoka. Fue una niña, es el segundo bebé que tienen Barrios y su esposa. Y bueno, sin duda les enviamos una gran felicitación a ambos y lo mejor de todo para el segundo bebé, en este caso una niña, que acaban de tener. Muchas felicidades. También queríamos comentar a Nobuhiko Matsunaka, el más reciente ganador de la Triple Corona en Japón, que jugó toda su carrera con los Halcones de SoftBank. Se retiró recientemente, hizo un llamado, una rueda de prensa para explicar su decisión de retirarse. Ya tiene 40 años. Bueno, en realidad él ya desde 2010 no había podido ser titular con SoftBank, apenas jugaba ocasionalmente, pero sin duda lo felicitamos porque tuvo una carrera realmente fantástica, y esa temporada en la que fue campeón, ganó la Triple Corona, eso fue en 2004 con los Halcones de SoftBank. Fue una temporada extraordinaria. Les vamos a recordar los números porque vale la pena comentarlos. En 2004 Matsunaka lideró la Liga del Pacífico en jonrones con 44, en carreras empujadas con 120 y en promedio con 358. Una gran temporada, pero además de eso también lideró la Liga del Pacífico en carreras anotadas con 118, en hits con 171, en bases alcanzadas con 342, en porcentaje de bases alcanzadas, porcentaje de envasados, si lo quieren llamar, 464, el porcentaje de slugging estuvo en 715 y el OPS, que es el porcentaje de slugging sumado al porcentaje de bases alcanzadas, de 1179. Fue una temporada, lideró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 categorías. El de la Liga del Pacífico ese año, fue una temporada realmente fantástica. El título de jonrones, por cierto, lo compartió con el panameño Fernando Seguiñol, que también terminó con 44. Sin embargo, eso no le resta méritos a Matsunaka, que fue realmente una temporada absolutamente sensacional la que tuvo en 2004. Incluso el año siguiente, en 2005, tuvo otra temporada igualmente fantástica en la que lideró 8 categorías de la Liga del Pacífico. Lo único que no pudo repetir fue un par de categorías que no pudo repetir, pero sin embargo lideró la liga todavía en jonrones con 46 y en carreras empujadas con 121, y su promedio fue 315, de manera que aún así fue una gran temporada. Recuerden que 2004 y 2005 fueron 2 años en el que el venezolano Alex Cabrera estaba activo todavía en la Liga del Pacífico. Y haber superado a Cabrera dominó en la primera parte de la década del 2000 la Liga del Pacífico en jonrones junto al norteamericano Toffee Rhodes. Pero en 2000, creo que Toffee Rhodes todavía estaba en la Liga del Pacífico en 2004. O si no me equivoco, en 2004 y 2005 fue los años que Toffee Rhodes pasó en la Liga Central con los Gigantes de Yomiuri, de manera que Rhodes es probable que no haya estado en ese momento en la Liga del Pacífico para competir con él, pero sí estuvo Cabrera. De manera que haber superado a Cabrera fue sin duda una gran hazaña para Matsunaka, y además hacerlo con la Triple Corona, es algo sensacional. De manera que fue una gran carrera la que tuvo Matsunaka, y le deseamos pues todo lo mejor y lo felicitamos en su retiro, porque sin duda fue un jugador muy importante de ver, muy emocionante de ver cuando estaba activo, cuando estaba en su mejor momento, e incluso, como nos recordó un fanático a unos días a través de nuestras cuentas
no recordamos si fue Twitter o Facebook, pero Facebook, si no nos equivocamos, fue que Matsunaka también perteneció al equipo de Japón que ganó el primer clásico mundial en el año 2006. De manera que bueno, que fue fantástica su carrera y lo felicitamos en su retiro. Por último, también queríamos comentarles, el mexicano Jafet Amador no ha estado jugando en los últimos partidos de Rakuten. Desconocemos la razón. Probablemente no sea una lesión, porque la prensa japonesa no ha comentado nada al respecto. O si es algún tipo de lesión o molestia física, es probablemente algo muy ligero que el equipo simplemente le está dando descanso para asegurarse de que no se lesione luego. Pero es un hecho que en los últimos 2 o 3 partidos del equipo no ha visto acción, no ha salido como titular y tampoco ha estado en la banca. De manera que estaremos pendientes de lo que ocurre con Amador. No sabemos cuál es la razón por la que no está jugando, pero sí es algo que hemos notado, de manera que estaremos pendientes de eso para ver qué ocurre con él. Esperemos que no sea nada grave. De manera que pasemos ahora a nuestra sección, las noticias de la semana. La semana comenzó con un par de noticias que publicamos el lunes 29 de febrero. La primera de ellas fue nuestra columna semanal, El Bate del Samurái, donde comentamos el regreso a Japón de un par de lanzadores ya veteranos que en algún momento fueron estrellas importantes en la NPB, que luego se fueron a las grandes ligas. Lamentablemente no tuvieron éxito en las grandes ligas y ahora están de regreso a Japón. Y la pregunta es, ¿triunfarán o no? ¿Les irá bien en su regreso a Japón o no? Estamos hablando de Tsuyoshi Wada, un lanzador zurdo que por muchos años fue uno de los mejores lanzadores abridores de los halcones de SoftBank. Y también hablamos de Kyuji Fujikawa, que en algún momento fue el cerrador estrella de los Tigres de Hanshin en Japón. Ambos lanzadores, después de que fueron a los Estados Unidos, tuvieron que hacerse la operación Tommy John, y les tomó tiempo recuperarse. Después de que se recuperaron, no pudieron conseguir trabajo o mantenerse en las grandes ligas. Y ahora están de regreso en Japón en lo que ya es el final de sus carreras. El análisis que hicimos en nuestra columna es que, especialmente el caso de Fujikawa, ya cuando Fujikawa se fue a las grandes ligas ya estaba en declive, era un jugador cuya carrera ya estaba a punto de terminarse. Por alguna razón los Cachorros de Chicago decidieron que él era un candidato a cerrador del equipo. No entendemos cómo, porque su velocidad ya había decaído y su repertorio realmente no era nada impresionante. Y como lo sospechamos, a mediados de la campaña 2000, no recordamos el año en el que fue a Japón, pero apenas en su primera campaña, en los Estados Unidos, se lesionó y tuvo que hacerse la operación Tommy Jones, y después de que se recuperó tampoco pudo jugar mucho, y cuando cumplió su contrato de 2 años, el equipo simplemente lo dejó en libertad. El año pasado él regresó a Japón, e incluso firmó con un equipo de una liga independiente, de manera que todos pensaban que simplemente ya era como una manera de retirarse, era su última temporada como lanzador activo, y esperaban que se retirase a final de temporada, pero por alguna razón los Tigres de Hanshin, su equipo original, decidió firmarlo y traerlo de vuelta, y en este momento está trabajando con el equipo, de manera que al igual que en el caso de Wada, Wada firmó como agente libre con los Orioles de Baltimore por 2 años, pero por motivo de la operación Tommy John no pudo hacer mayor cosa. Jugó un par de temporadas muy brevemente con los Cachorros de Chicago. Tuvo un par de salidas buenas, pero digamos, eso no fue suficiente como para mantenerlo en el equipo. Y una vez que lo dejaron en libertad, su equipo original, los Halcones de SoftBank, decidieron llamarlo de vuelta porque lo conocen y saben lo que es capaz de hacer y lo quieren en el equipo. Como los dos ya están avanzados de edad, 35, 36 años, lo que más nos preocupa es su salud. ¿Qué tanto se pueden mantener saludables en una temporada completa? No lo sabemos. Es decir, la mayoría de los lanzadores que regresan, o incluso los jugadores de posición que regresan de las grandes ligas y vienen a jugar a Japón, la mayoría de ellos pues no les va bien. Es difícil volver a triunfar, especialmente cuando ya están desgastados y no están en la misma condición física que tenían cuando se fueron a los Estados Unidos. Un comentario muy común en los jugadores japoneses que pasan por las grandes ligas es que
el itinerario de viaje y de trabajo que tienen las grandes ligas. Recuerden, las grandes ligas se disputan 162 partidos por temporada. En Japón en este momento son solamente 143 y hay bastantes descansos. Normalmente en Japón no se juegan los lunes, pero en las grandes ligas se juegan casi todos los días del mes. Habrán 2-3 días de descanso nada más. De manera que eso cansa bastante a los jugadores japoneses que van a las grandes ligas y los desgasta mucho. De manera que cuando regresan a Japón, la mayoría de ellos pues no hacen mucho. Juegan 1 o 2 temporadas en un papel secundario y después terminan retirándose. De manera que esa es nuestra expectativa con respecto a Wada y a Fujikawa. No creemos que vayan a durar mucho. Lo más probable es que se lesionen en algún momento y tengan que retirarse después de 2 o 3 años en los que jugaron muy pocos partidos. No obstante, vale la pena aclarar que por lo que hemos visto de ellos en la pretemporada hasta ahora, han estado lanzando bien, han sido efectivos, les ha ido bien hasta el momento, de manera que hay que esperar a ver. Es posible que tengan éxito, uno nunca sabe. Sin duda hay casos de jugadores que han regresado, jugadores japoneses que han regresado de las grandes ligas a Japón y han tenido éxito. El caso más reciente y más claro es el de Hiroki Kuroda, que regresó a Japón el año pasado y tuvo una temporada fantástica con los Carpas de Hiroshima. Se quería retirar a final de temporada, pero Hiroshima lo renovó y Kuroda es hoy día el jugador mejor pagado de la NPB. Gana, si no nos equivocamos, 6 millones o un poquito menos de 6 millones por temporada, por esta temporada 2016 que va a jugar. De manera que es posible pues que tenga éxito. Por supuesto, la diferencia con el caso de Kuroda es que Kuroda nunca se lesionó. Kuroda nunca ha tenido una operación Tommy John. De manera que es un caso distinto. Kuroda incluso tenía oferta de los Yankees de Nueva York para quedarse en las grandes ligas, pero él decidió regresar a Japón porque sabía que ya estaba en la etapa final de su carrera. Y él siempre dijo que él quería disputar su última temporada en Japón y no en las grandes ligas. De manera que el año pasado él tomó la decisión de regresarse, firmó con Hiroshima y se sintió muy contento con la gran recibida que tuvo de los fanáticos, la gran recepción que le dieron los fanáticos cuando estuvo de vuelta. Y pues este año, como el equipo perdió a Kenta Maeda, que se fue y firmó con los Dodgers de Los Ángeles, pues ellos decidieron convencer a Kuroda de quedarse en el equipo una temporada más porque su presencia ayuda mucho a los jugadores, sobre todo a los lanzadores más jóvenes, los inspira a que trabajen mejor. E incluso su propio rendimiento no es nada malo. El Kuroda está lanzando todavía bastante bien y eso ayuda mucho al equipo. De manera que, digamos, cualquier cosa podría pasar. Hasta el momento, los dos, Wada y Fujikawa, les ha estado yendo muy bien, en los entrenamientos primaverales, en los partidos que han lanzado. Pero volvemos al principio, es una temporada muy larga. No sabemos si van a poder pasar la temporada completa jugando constantemente y sanos. Es probable que se lesionen nuevamente y esa lesión los termine sacando del béisbol. Hay que ver qué ocurre. No sabemos, pero ese es en principio nuestro pronóstico es que no van a durar mucho porque la avanzada edad sumada a las posibles lesiones que van a tener, pues los va a sacar de juego en algún momento u otro. La otra noticia que publicamos el lunes 29 de febrero fue el epílogo, no el epílogo, sino la conclusión del caso del dominicano Jamaico Navarro, que fue suspendido en Japón. Recuerden, él lo arrestaron el 21 de febrero en el aeropuerto de Naha, en Okinawa, por tener una bala en su equipaje de mano. Estuvo detenido 2 días en la comisaría allá en Okinawa y luego lo dejaron en libertad. El equipo pidió disculpas públicas a sus fanáticos por la vergüenza que esto significa. Y luego de discutirlo y analizarlo y esperar el resultado de la investigación policial, el lunes 29 de febrero el equipo, los Marinos de Lote, anunció que estaban multando a Navarro. La multa era de $4,400 y además lo estaban suspendiendo por 1 mes. El primer mes de la temporada no va a poder jugar, de manera que la primera fecha, de hecho las primeras 4 semanas, de manera la primera fecha en la que Navarro puede comenzar a jugar es el 22 de abril. Y estamos hablando del equipo grande, del equipo mayor de los Marinos de Lote. Comparado con lo que ocurrió con el dominicano Máximo Nelson, que en 2010 tuvo exactamente el mismo problema, fue detenido en el aeropuerto de Naha por tener una bala en su equipaje de mano. Comparada con aquella sanción, a Nelson el equipo de los Dragones de Chunichi lo suspendió por 3 meses y no pudo comenzar a jugar ese año sino hasta finales de junio. De manera que la
sanción que le están dando a Navarro es, digamos, ligera comparada con lo que ocurrió con Nelson. No estamos diciendo que él merezca una sanción mayor ni nada por el estilo, sino que simplemente comparada con la sanción que tuvo Nelson en su momento, pues esta sanción que está recibiendo Navarro es bastante suave. Solamente se va a perder las primeras 4 semanas de la temporada y a partir de ahí va a poder jugar sin ningún problema. De manera que eso nos alegra porque sin duda en los 2 partidos de pretemporada que disputó, Navarro mostró una forma excelente y pensamos que puede ayudar mucho al equipo esta temporada, de manera que nos complace este resultado, que la sanción no sea tan grave y que él pueda comenzar a jugar relativamente temprano. El 22 de abril ya está disponible para jugar con el primer equipo de lote y bueno, le deseamos lo mejor, tenemos grandes expectativas para lo que él pueda hacer esta temporada en Japón y sin duda lo estaremos siguiendo a diario y les estaremos comentando y informando acerca de todas sus actuaciones. El martes 1 de marzo, sí ya hablamos del epílogo del caso de Navarro. Una cosa muy importante es que la NPB aprobó la sanción que le impuso Lotte, le dio el visto bueno y no le impuso nada adicional. Nuestro temor era que, como la sanción de Navarro, que Lotte le estaba dando a Navarro, era muy suave comparada con la que recibió Nelson en 2010, temíamos que la NPB iba a decir, ok, ya va, esto no es suficiente, vamos a imponerle una sanción adicional porque nos parece que esto no es el castigo correcto. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. La NPB, a través del comisionado, decidió anunciar que estaban de acuerdo con la sanción, que les parecía suficiente y además de eso pues envió una recomendación a todos los equipos para que tuvieran mayores precauciones en el futuro para que este tipo de problemas no se repitiese. De manera que pues nos complace mucho ese resultado del caso Navarro, que su carrera pues todavía esté viva y sin problemas y que vaya a comenzar a jugar tan temprano como el 22 de abril. Eso nos parece fantástico y pues le deseamos lo mejor a él durante esta temporada. Estaremos muy pendientes de todo lo que pueda hacer. Vamos ahora con las noticias del miércoles 2 de marzo. El venezolano José Celestino López, en la que ya tenemos como los partidos oficiales de pretemporada. Recuerden, las 2 primeras semanas solamente se estaban jugando los fines de semana, sábados y domingos, pero ya que entramos en el mes de marzo empiezan a jugarse partidos de pretemporada todos los días, como preparativo ya para la temporada regular que comenzará, recuerden, el 25 de marzo. De manera que el miércoles el venezolano José Celestino López sumó 2 remolques en el triunfo de las Estrellas de Dena en ese partido amistoso. Si no nos equivocamos, dejen de hecho revisar, pero si no nos equivocamos, López empujó las 2 carreras de Dena en ese partido. Fue un triunfo de... perdón. En ese partido fue un triunfo de 9-0 de las Estrellas de Dena sobre las Golondrinas de Yakult, pero López empujó 2 de las carreras del equipo y contribuyó mucho pues a la victoria. Eso ocurrió el miércoles. El jueves 3 de marzo, López, que siguió en excelente forma, conectó un jonrón solitario en el partido de Dena y el dominicano Tony Blanco también pegó un jonrón bastante impresionante por todo el jardín central, un jonrón largo en el partido de los Búfalos de Orix. Nos alegra mucho esa noticia porque Blanco estuvo sentado prácticamente toda la temporada pasada por lesiones, no pudo jugar demasiado, de manera que el hecho de que se esté mostrando en mejor forma este año pues nos complace mucho. Esperemos que le pueda ir otra vez bien y que pueda batear los jonrones y producir las carreras a las que nos tiene acostumbrados hasta ahora. Recuerden, Blanco es en este momento el jugador latino más longevo que está activo en la NPB. Esta es su 8ª temporada y tiene pues más años de servicio que ningún otro jugador latino en este momento. El viernes 4 de marzo compartimos la noticia del cubano Bárbaro Cañizares, que conectó un doble en el partido de los Halcones de SoftBank, un partido que terminó en empate a 3 carreras con los Tigres de Hanshin. Esa es otra noticia que nos alegra mucho del cubano Bárbaro Cañizares, que ya tiene 3 años con los Halcones de SoftBank, pero que ha pasado los últimos 2, la mayoría del tiempo en el equipo menor, ha jugado cuando mucho 16 juegos por temporada. Nos alegra mucho que este año está recibiendo muchas más oportunidades y nos parece que le van a dar el chance de ser titular este año, ya sea como bateador designado o como primera base. Pero el equipo parece que está contando más con él. Eso nos alegra mucho porque
Desde que llegó a Japón, nuestros fanáticos nos han estado diciendo: Cañizares es un bateador extraordinario, ¿cómo es posible que lo estén sentando tanto? Y bueno, la razón había sido hasta este momento que el equipo tiene demasiados extranjeros en su nómina y la liga impone un límite de solo 4 extranjeros de manera simultánea en el roster activo, de manera que no había cupo, sencillamente no había cupo para poder poner a Cañizares a jugar. Pero este año el surcoreano Lee Dae-ho Lee, disculpen, se fue a las grandes ligas y dejó un cupo para extranjeros abierto y también un espacio abierto, ya sea como bateador designado o como primera base. De manera que nos parece pues fantástico que el equipo esté contando más con Cañizares y que le estén dando la oportunidad de jugar, y esperemos que este año sea finalmente el año en el que le den la oportunidad de demostrar su talento ofensivo, que sin duda que ya conocemos que es muy bueno. El sábado 5 de marzo abrimos con la noticia del cubano Dayan Viciedo, que conectó un jonrón en el partido de los Dragones de Chunichi. Lamentablemente su equipo perdió, pero fue una buena actuación la que tuvo con el bate. También el dominicano Ricardo Nanita y el cubano Cañizares se fueron de 3-2 cada uno. El mexicano Luis Mendoza realizó su primera actuación, su primera apertura de la pretemporada, y ganó el partido luego de permitir solamente una carrera en 5 entradas. Y el venezolano Guillermo Moscoso, que también realizó su primera apertura de la pretemporada, perdió luego de permitir 3 carreras en 4 entradas de actividad. Finalmente, el domingo 5 de marzo, esta mañana, el cubano Dayan Viciedo conectó por segundo día consecutivo, conectó un jonrón solitario, pero lamentablemente su equipo volvió a perder, de manera que no sirvió de mucho lo que aportó, sin duda, pero sin embargo nos alegra que le esté yendo bien hasta el momento. Este es su segundo jonrón en un partido oficial de pretemporada. Su promedio se mantiene bajo, pero al menos está conectando jonrones, que es lo que el equipo espera de él, de manera que ya veremos cómo se desarrolla todo durante la temporada regular. Pasemos ahora a nuestra sección Conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al béisbol japonés queremos hablarles de una costumbre que tienen los equipos de la NPB o la liga en general de jugar partidos como local en estadios ajenos. Es una cosa que en Japón se llama juegos en casa, fuera de casa. Lo que esto significa es que los equipos japoneses tienen la costumbre de realizar partidos de la temporada regular e incluso de la pretemporada en estadios regionales, estadios más pequeños que no están ubicados en las grandes ciudades, sino en ciudades más pequeñas en el interior del país. Y es algo que no se ve en las grandes ligas o que no se ve en las ligas latinoamericanas. Ahí estamos nosotros, en nuestro béisbol nosotros estamos acostumbrados a ver al equipo que uno sigue jugar en casa en el mismo estadio todo el tiempo, y cuando juega como local juega en el estadio de algún otro equipo que es el estadio sede de ese equipo. Nunca vemos a esos equipos jugando un partido en un estadio que no sea el de ellos. Sin embargo, en Japón existe esta costumbre y nos parece bastante agradable, nos parece una gran idea, porque la idea detrás de esta costumbre es llevar béisbol profesional en vivo a los fanáticos de todo el país, en este caso los fanáticos de todo Japón, por distintas razones, sea económicas, sea simplemente razones prácticas. Los fanáticos de ciertas regiones de Japón que están alejados de las grandes ciudades no tienen la posibilidad de ver partidos profesionales en vivo, es decir, de ir al estadio para ver a los jugadores o al equipo que más les gusta. De manera que en este caso, los equipos de la NPB organizan series pequeñas, series de 2 o 3 juegos en algún estadio regional, de manera que las personas que viven en esa región pues tengan la oportunidad de acercarse al estadio a ver alguna vez, aunque sea una vez al año, partidos en vivo de los equipos que a ellos más les gusta. De manera que nos parece que, de nuevo, que es una costumbre muy, muy interesante, muy, muy bonita, que ayuda a hacer el béisbol un deporte popular en todo el país y que busca darle a los fanáticos de todo el país pues la oportunidad de ver partidos en vivo. Eso nos agrada muchísimo porque es una costumbre muy, muy buena. El año pasado, en 2015, un total de 42 estadios se utilizaron para disputar partidos de la temporada regular de la NPB, incluyendo los 2 estadios de los equipos
ah, los dos estadios locales, pues los dos estadios sedes de los equipos de la liga, pero eso quiere decir que los otros 30 estadios fueron estadios regionales en los que simplemente se jugaron 2 o 3 partidos en todo el año, de nuevo, para darle a los fanáticos la oportunidad de ver partidos profesionales en vivo y de disfrutar el ambiente de un partido de la NPB en vivo. Una cosa importante que esto logra es revitalizar la economía de esas ciudades. Una simple serie de 2 juegos o de 3 juegos un fin de semana en una de estas ciudades pequeñas significa el hotel de todos los jugadores que están por ahí, el hotel de todos los periodistas y los canales de televisión que van a cubrir esos juegos, los fanáticos regionales de esa localidad pagando entradas, llenando el estadio para poder ver un partido profesional, consumiendo todos los productos y la comida que se vende dentro del estadio. Pues una simple serie de 2 o 3 juegos en estas ciudades pequeñas tiene un impacto económico muy positivo en la gente que vive en esa región y en los comercios que están en esa región, de manera que no solo se trata de popularizar el béisbol a través de todo el país y de llevar el béisbol a sitios en los que normalmente no se puede ver, sino que eso es una ayuda económica, es una iniciativa que promueve el comercio y la economía de esas ciudades a los que van los jugadores, de manera que incluso el turismo, pues porque hay fanáticos que viajan a esta ciudad simplemente para ver ese juego. De manera que, de nuevo, nos parece una iniciativa muy, muy bonita y muy interesante que sería bueno probar, incluso no sabemos si en las grandes ligas, pero en los países de Latinoamérica sin duda sería algo interesante llevar unos juegos de béisbol a algunas ciudades en las que normalmente no se pueden ver. Claro, como resultado, y eso nos lo han comentado varios fanáticos que han tenido la oportunidad de ver los partidos de béisbol japonés en internet, a veces nos dicen, bueno, pero ese estadio es tan pequeño, caramba, y qué feo, y así son todos los estadios en Japón. Obviamente eso es un comentario lógico y normal cuando uno ve la imagen de la televisión y ve que el estadio es muy pequeño, tiene muy poca capacidad y que no parece ser un estadio profesional. Y no se trata de que los equipos japoneses no tengan dinero suficiente para tener un buen estadio. Sí lo tienen y los estadios de sedes de los equipos son de primera categoría a nivel mundial. Pero se trata simplemente de esta costumbre que ellos llaman juegos en casa, fuera de casa. En inglés los llaman home away from home. Quiere decir que son esos partidos en los que el equipo juega como local, pero el partido se está disputando en un estadio regional. Hay estadios rarísimos como el que vimos probablemente en el juego de ayer, el estadio de Kusanagi. Perdón, no, el estadio de... No, Kusanagi. Kusanagi es el estadio de Shizuoka. El estadio de... perdonen que necesitamos chequearlo. Ya les vamos a decir. El estadio donde jugaron SoftBank y Rakuten esta mañana. Kurashiki, perdón. El estadio de Kurashiki, si lo ven por televisión, si ven las imágenes, es un estadio regional. Rarísimo porque la grama del estadio, la grama del outfield, de los jardines, es como amarilla, no es el verde normal de una grama normal, sino que se ve rarísimo cuando se ve en televisión esa grama amarilla y parece que estuviese quemada, pero no es quemada, sino que ese es el color por alguna razón, no sabemos cuál es la razón, pero ese es el color de la grama de ese estadio. Pero sin embargo, volvemos a lo mismo, es una costumbre simplemente en la que los equipos se distribuyen por todas partes del país y juegan series de 2 o 3 partidos 1 o 2 veces por temporada en ese estadio, y eso hace que la liga sea muy interesante, pues que no se esté siempre jugando en los mismos estadios, sino que los partidos se disputen en estadios regionales también. Eso nos parece que es algo muy atractivo. Japón incluso tiene, de esos estadios regionales, no son todos pequeños y feos, si lo quieren llamar de esa manera, como el estadio de Kusanagi. Varios de esos estadios regionales en Japón son estadios gigantescos que tienen capacidad para 30.000 personas y que podrían fácilmente albergar un equipo profesional. Si un equipo profesional decidiese mudarse a un estadio de esos, tendrían todo lo necesario para poder jugar. Son estadios de excelente categoría. Y se nos vienen a la mente 4 de ellos que son en los que todos los años se disputan juegos de la temporada regular. Uno es el estadio Heart of Echo de Niigata. Niigata es una ciudad pequeña que está en la costa oeste de Japón, entre el mar que da
está pegada al mar que está entre China y Japón. Fue una de las sedes del Mundial 2002 de Corea y Japón, del Mundial de Fútbol. Y el estadio que se construyó es un estadio que tiene como 6 años quizás o 5 años de haber sido construido. Un estadio muy bonito con capacidad de 30.000 personas. Incluso hubo un momento en que se estaba proponiendo, cuando las estrellas de DeNA estaban a la venta a finales de la temporada 2011, una compañía quiso comprar el equipo y lo quería mudar a Niigata para que jugase allá y utilizase ese estadio como su sede. Sin embargo, al final la venta no se dio y el equipo no se mudó, sino que se terminó quedando en Yokohama cuando DeNA compró al equipo a finales de 2011. Otros estadios que también son grandes, de 30.000 personas, son el estadio Botchan de Matsuyama. Eso queda cerca de Hiroshima, en la llamada isla que se llama Shikoku, que está enfrente de... el estadio está prácticamente enfrente de Hiroshima. Hay que cruzar con un ferry para llegar a la isla, pero es un estadio, de nuevo, 30.000 personas, un estadio grande, muy bonito, y en el que se disputan normalmente varios partidos de la temporada regular. También está el estadio celular de Naha en Okinawa, que es un estadio en el que se celebran varios partidos de pretemporada, especialmente los Gigantes de Yomiuri. Y durante la temporada regular también se juegan 1 o 2 series de 2 o 3 juegos en ese estadio también. Igualmente capacidad para 30.000 personas. Un estadio relativamente nuevo, tendrá... no sabemos cuántos años, pero es un estadio, si no es nuevo, ha sido remodelado recientemente, es de primera categoría y sin dudas podría albergar fácilmente un equipo profesional. Y por último también está el estadio Kusanagi de Shizuoka, también un estadio muy moderno de 30.000 personas, que si se crease un equipo profesional, pues podría sin duda utilizar ese estadio como su sede para sus juegos de la temporada regular. De hecho, hace un par de años el gobierno japonés propuso como una idea para revitalizar la economía de las regiones, distintas regiones del país, propuso que la liga se extendiese de 2 equipos a 16, que abrieran 4 o crearan 4 equipos más. Eso no solo ayudaría mucho a la liga a nivel organizacional, porque permitiría, en este momento cada liga tiene 6 partidos, perdón, 6 equipos. Pero si ambas ligas tuviesen 8 equipos, entonces existiría la posibilidad de dividir cada liga en 2 divisiones distintas, en un formato más similar al que existe en las grandes ligas, y eso ayudaría mucho a organizar la postemporada, a repartir los títulos. Es decir, en términos organizacionales sería muy, muy adecuado tener 16 equipos en lugar de los 12 que existen en este momento. De manera que la idea del gobierno japonés en ese momento fue proponer eso, que se creen 4 equipos más, porque eso no solo va a ayudar a la liga como tal, sino va a revitalizar la economía de esos estadios a los que se trasladarían esos equipos. En este caso, ya hay 4 estadios disponibles, que son los que acabamos de mencionar, los estadios de Niigata, Matsuyama, Naha y Shizuoka. De manera que pues sería fantástico. Es difícil porque recuerden, en Japón la manera en la que está conformada la liga, cada equipo es básicamente un departamento de relaciones públicas para la compañía matriz. No es como en las grandes ligas, que es una empresa independiente cuyo objetivo es producir dinero y ganar títulos. No, en Japón los equipos de béisbol son básicamente un método, una manera de hacerle publicidad a la compañía matriz. De manera que crear 4 nuevos equipos significa que 4 compañías grandes en Japón tienen que invertir el dinero para que esos equipos puedan funcionar, y eso pues lamentablemente no es tan fácil de hacer. Es muy costoso mantener un equipo de béisbol y ser exitoso, digamos, en términos de entrada, en términos de publicidad. Así de entrada pues no es tan sencillo. Eso hay que, digamos, toma tiempo crearlo y cultivar ese grupo de seguidores que va a estar animando al equipo. Pero sin duda pues esperemos que en el futuro ocurra, porque sería buenísimo que la liga se extendiese a 16 equipos. Un ejemplo claro, muy bueno, de estos estadios regionales que son de primera categoría y que podrían albergar a un equipo profesional es el Sapporo Dome, que es el estadio sede de los luchadores de Nippon Ham. Si recuerdan, el Sapporo Dome fue inaugurado en 2001 y fue construido específicamente
para el Mundial de Fútbol 2002 Corea y Japón. Si lo recuerdan también, lo más fantástico del estadio del Sapporo Dome es que es un estadio con grama natural en el que se puede jugar fútbol, pero es un estadio techado. De manera que el secreto para crecer la grama natural en estadio techado es que en lugar de que el techo se abra para que entre el sol, la cancha es la que se saca y se mete del estadio. La grama se puede sacar con una especie de rodillos que tienen para sacar el terreno completo del estadio y colocarlo afuera para que le pegue el sol, para que la grama crezca. Y cuando es el momento de jugar el partido, se mete la grama en el estadio techado para que se dispute el partido y apenas se termine se vuelve a sacar, de manera que tenga su aire, lluvia, la luz del sol para que la grama se pueda mantener, pueda crecer y mantenerse normal, pues, que es algo que no se podría hacer si el estadio estuviese constantemente techado. De manera que el estadio se construyó en 2001, se inauguró en 2001 y se utilizó en el Mundial 2002. Ahí se disputaron nada más 3 partidos. Nosotros afortunadamente tuvimos la dicha de ver 2 de ellos en vivo. En ese momento estábamos cubriendo el Mundial de Fútbol para el diario El Universal de Venezuela. Allí tuvimos la oportunidad de ver el juego entre Italia y Ecuador. Italia ganó 2-0, Italia jugó un primer tiempo fantástico en el que anotó los 2 goles. Y Ecuador, que estaba debutando en el Mundial, jugó una segunda parte mucho mejor, que estuvo atacando, lamentablemente no pudo marcar goles y terminó perdiendo, pero fue un partido bien interesante de ver. Y también luego, un par de días después, tuvimos la oportunidad de ver el juego entre Inglaterra y Argentina. Era un partido de primera ronda en el que, recuerden, Inglaterra ganó 1-0 con un penalti que fue marcado por David Beckham al final del primer tiempo. El estadio estaba completamente repleto y algo así como que el 95% de los fanáticos eran fanáticos ingleses. Solo el 5% restante eran argentinos, de manera que fue un partido. Desde el punto de vista anímico estaba todo a favor del equipo inglés y el equipo inglés de hecho jugó bastante mejor. Argentina tuvo un buen partido, pero recordamos en ese momento Juan Sebastián Verón, la Brujita, tuvo un partido terrible para el olvido ese día. Lo cambiaron, Pablo Aimar entró a sustituirlo en el segundo tiempo. Aimar jugó un partidazo, pero lamentablemente Argentina no pudo anotar y terminó perdiendo ese juego 1-0, pero fue un juego fantástico de ver en vivo. Y el último partido que se jugó en ese estadio fue el juego entre Alemania y Arabia Saudita. Recuerden, Alemania ganó 8-0, Miroslav Klose marcó 5 goles en ese juego, y fue un paseo, digamos. Alemania pasó por encima totalmente de Arabia Saudita en ese partido. Pero entonces, ¿qué ocurrió luego? Una vez que el estadio fue construido y se utilizó para el Mundial, pues quedó simplemente disponible. Desde un principio ellos planificaron que el estadio iba a ser utilizado tanto para fútbol como para béisbol, de manera que cuando se sacaba la grama natural del estadio de fútbol para que estuviese al aire libre, adentro quedaba grama artificial y se podía cambiar el orden de las sillas para utilizarse como un estadio de béisbol. Y de hecho eso es lo que hacen ahora los luchadores de Nippon Ham. Recuerden, Nippon Ham fue un equipo que desde que fue creado en 1950 compartió siempre su estadio con los Gigantes de Yomiuri. Originalmente era el estadio Korakuen, y cuando se abrió el Tokyo Dome en 1988, Nippon Ham jugaba los partidos de la temporada regular en el Tokyo Dome junto a los Gigantes de Yomiuri. Sin embargo, el equipo decidió a finales de 2003 mudar la franquicia a Sapporo para hacer uso de este estadio fantástico, el Sapporo Dome, que ya estaba construido y necesitaba un inquilino, necesitaba un equipo que se convirtiese o que adoptase ese estadio, como sucede. Y lo que ocurrió fue que cuando Nippon Ham se mudó a Sapporo y empezó a jugar en ese estadio, que además es fantástico, creó o atrajo, revitalizó completamente la fanaticada de Sapporo, de Hokkaido, que es la isla más norteña de Japón, cuya capital es Sapporo, y todos los fanáticos de esa región se volcaron de inmediato a apoyar al equipo, lo adoptaron como si hubiese sido suyo de toda la vida, y desde que ha estado ahí, Nippon Ham ha sido un equipo, una de las fuerzas más poderosas de la Liga del Pacífico. Ha sido un equipo competitivo todo el tiempo. Recuerden que ese fue el equipo en el que debutó y se creó o se
desarrolló como lanzador Yu Darvish. Recuerden, ese fue un equipo que ganó la Serie de Japón en el año 2006 y que fue a la Serie de Japón de nuevo en 2007. Lamentablemente perdió contra los Dragones de Chunichi. También disputaron la Serie de Japón en 2009 y en 2012. En ambas ocasiones perdieron ante los Gigantes de Yomiuri, pero es un equipo que en este momento tiene a Shohei Ohtani, que es otra de las grandes promesas del béisbol japonés y que en un futuro sabemos que va a ser vendido a las grandes ligas, y tiene jugadores de mucha calidad. El mexicano Luis Mendoza juega ahora con los luchadores de Nippon Ham, y recordamos que cuando entrevistamos a Mendoza la primera vez, estaba recién llegado a Japón. Una de las cosas que nos dijo fue que la impresión que tenía del estadio era absolutamente fantástica. El estadio es increíble, es muy moderno, tiene apenas 12 años, 14 años, 15 años de existencia. Y es un estadio fantástico, muy moderno, muy bonito, muy agradable de visitar. De manera que lo mismo podría ocurrir con el estadio de Naha, por ejemplo, el estadio de Matsuyama o el estadio de Niigata. Si algún equipo lograse mudar, o sea, si se crease un equipo nuevo y adoptase uno de esos estadios como su sede para los partidos de la temporada regular, eso totalmente cambiaría la economía de esa región. Le tenía un impacto muy positivo porque, recordemos, los hoteles para los jugadores que van de visita y los fanáticos que van de visita, el comercio que tendrían los estadios cada vez que el estadio se llene para ver un partido, y eso durante toda la temporada regular, sin duda tendría un efecto fantástico en esas ciudades, de manera que esperemos que en el futuro eso se pueda desarrollar, porque sería algo grandioso tener 4 equipos más en la liga japonesa, y sería económicamente algo muy positivo para esas regiones, porque tendrían un motor, digamos, un motor que impulse la economía, impulse el consumo en esas regiones, de manera que pues esperemos que eso ocurra, que el gobierno japonés pueda ayudar, que existan 4 compañías dispuestas a crear su equipo de béisbol y que la liga se pueda expandir en el futuro. Sería realmente fantástico. Bueno, este año, hablando de los juegos en casa, fuera de casa, les podemos decir que el primer partido de este tipo que se va a celebrar esta temporada va a ser el 1 de abril en el estadio Kusanagi de Shizuoka, precisamente, y va a ser el juego entre los halcones de SoftBank y los luchadores de Nippon Ham. Ese va a ser el primer partido en casa, fuera de casa, de esta temporada 2016. Y de hecho, al día siguiente, ambos partidos juegan en el Tokyo Dome, que no es la sede de ninguno de ellos. Pero esta es otra cosa que ocurre también. Las compañías, en este caso Nippon Ham o SoftBank, organizan partidos de sus equipos 1 o 2 veces al año en el Tokyo Dome en Tokio, de manera que los empleados de esas compañías tengan la oportunidad, que trabajan en Tokio. La mayoría de las sedes de estas grandes compañías están todas en Tokio. Esas compañías le dan la oportunidad a sus empleados de que vayan a ver el partido, y les dan entradas gratis y les regalan franelas, camisas, ese tipo de cosas para que asistan al partido y apoyen al equipo. De manera que la primera serie, repetimos, en casa, fuera de casa, la temporada 2016, será el 1 de abril. SoftBank visitará a Nippon Ham en Shizuoka y al día siguiente ambos equipos se enfrentarán en el Tokyo Dome. Pasemos ahora a nuestra sección Las preguntas de la semana. Esta semana tenemos apenas 2 preguntas, pero son muy interesantes y queremos dedicarle un tiempo para discutirlas porque son bastante interesantes. La primera de ellas nos llegó vía Twitter de Ernesto Pérez. Ernesto nos pregunta: ¿cuántos jonrones dio Michel Abreu? Estamos hablando del cubano Michel Abreu, que estuvo activo en la liga en 2013 y 2014. Y nos pregunta también: ¿es posible que Despaine lo supere? Bueno, comencemos primero por el récord de Abreu. Michel Abreu llegó a la NPB en 2013 y ganó el título de jonrones de la Liga del Pacífico con 31. Tuvo un inicio un poco accidentado, digamos, un inicio de la temporada en el que no estaba bateando muy bien, pero en lo que cogió la forma, comenzó a batear sobre todo jonrones, a empujar carreras, y terminó liderando la liga con 31 jonrones. Su promedio estuvo un poco bajo, no fue el mejor,
pero el hecho de que haya liderado la liga en jonrones pues fue algo fantástico, especialmente en su primer año. Batió 31 en total y ganó el título de jonrones de la Liga del Pacífico ese año. Al año siguiente el equipo tenía muchas expectativas para él y lo mantuvo, le extendió su contrato por un año más, pero lamentablemente se lesionó y apenas pudo jugar 6 partidos en toda la temporada y a finales de agosto o a finales de julio, perdón, el equipo, cuando vio que la lesión iba a tomar mucho tiempo para curarse, para tratarse y volver a poder jugar, el equipo decidió dejarlo en libertad. Les pensó que no era no podían esperar tanto para que el jugador regresase al equipo y terminó decidiendo dejarlo en libertad. De manera que fue lamentablemente un final triste para la carrera de Michel Abreu, que prometía mucho. Si se hubiese quedado sano y hubiese quedado más años en Japón, creemos que le hubiese podido ir mejor y hubiese podido conectar más jonrones, pero lamentablemente la lesión lo sacó apenas un año después de haber ganado el título de jonrones. De manera que, recordemos, fueron 31 jonrones los que pegó Michel Abreu en la temporada 2013. La pregunta siguiente ¿es posible que Despaine lo supere, Alfredo Despaine? Hay que esperar a ver. Despaine ha podido, lo máximo que conectó Despaine fueron 16 jonrones la temporada pasada. Y este año, lo que pasa es que también recordemos, la primera temporada de Despaine, que fue en 2014, él apenas disputó dos meses y medio a finales de la temporada. Y el año pasado no solo llegó tarde, sino que además tuvo que ausentarse durante los Juegos Panamericanos de Toronto. De manera que jugó 100 partidos, que es una cifra bastante buena, pero no pudo jugar la temporada completa. De manera que es difícil medir cuántos jonrones podría pegar Despaine este año. Cuántos jonrones podría pegar en una temporada si no juega la temporada completa. Pero este año ya llegó a Japón, este año está participando en los entrenamientos primaverales y como no hay ninguna interrupción va a poder jugar la temporada completa de principio a fin. Y eso es algo que nos crea muchas expectativas porque precisamente queremos ver cuántos jonrones y cuántas carreras empujadas y cuánto será su promedio bateo, cuáles son los números que podría poner Despaine jugando una temporada completa. El año pasado, conectó 18 jonrones en 2015 en 103 partidos. De manera que ¿qué podrá hacer en 2016? Es probable que logre batear más de 20, llegar a 30, es posible, si tiene una buena temporada, está descansado, es posible que llegue a 30, es posible que batee más. Pero, Ernesto, si tu pregunta es cuántos jonrones podría conectar Despaine para superar a Abreu, y si la pregunta es si Despaine podría ser el cubano con más jonrones en una temporada en Japón, pues antes de hablar de Michel Abreu hay que sin duda hablar o considerar a Orestes Destrade, que es sin duda el cubano más exitoso que ha habido hasta ahora en Japón. Bueno, relativamente. Hay dos cosas que hay que mencionar. Sin duda podríamos mencionar el cubano más exitoso en la historia del béisbol japonés es Roberto Chico Barbón, que fue de hecho el primer latinoamericano que jugó en Japón y estuvo activo entre 1955 y 1965. Chico no ganó ningún título de jonrones ni nada. Los títulos que ganó fueron de bases robadas y de triples. Eso fue lo único que hizo. Pero hay que considerar que Chico no solo jugó 11 temporadas y por mucho tiempo fue el extranjero que más partidos había disputado en Japón, sino que además Chico se quedó todo su vida, el resto de su vida en Japón. Todavía está activo, todavía trabaja para los Búfalos de Orix como intérprete y como asistente de los jugadores extranjeros. De manera que más éxito que el que ha tenido Chico, que conoce a todo el mundo, que es una estrella, que lo invitan a todos los programas y a todas las celebraciones del equipo, pues es difícil. Hay que debatir qué es lo que realmente significa éxito. Pero en el caso de Orestes Destrade, recordemos que él ganó 3 títulos de jonrones seguidos entre 1990 y 1992. Es el único latino que tiene que tiene 3 títulos de jonrones. No hay ningún otro latino que tenga tantos títulos de jonrones en la NPB. Hay varios que tienen 2, pero ninguno ha llegado a 3. De manera que Orestes Destrade es una de las figuras más importantes del béisbol latino en Japón, precisamente por esos 3 títulos que ganó. Y recordemos las cifras. Él conectó 42 jonrones en 1990. 39 jonrones en 1991
y 41 jonrones en 1992 y ganó el título de jonrones en esas tres temporadas. En total, en las 5 temporadas que disputó de Estrada en Japón, conectó 160 jonrones. De manera que el cubano más exitoso en términos de jonrones y también el latino en términos de títulos de jonrones ganados ha sido Orestes Destrade. De manera que si Despaine pasa de los 42, supera los 42 jonrones de Destrade esta temporada, entonces sí Despaine se convertirá en el máximo jonronero cubano en una temporada en Japón. El latino que ha conectado más jonrones en una temporada en Japón, recuerden, es el venezolano Alex Cabrera, que pegó 55 jonrones en 2002. Y ese fue el año en que, recuerden, la marca de más jonrones en una temporada era todavía 55. Y en ese momento Cabrera había empatado a Sada Haruo, al legendario Sada Haruo, que impuso esa marca en 1964. Y también al norteamericano Toffee Rhodes, que también empató esa marca el año anterior, en 2001. De manera que en términos de los latinos, el latino que más jonrones tiene en una temporada es Alex Cabrera con 55. Y el segundo, si no nos equivocamos, es Alex Ramírez con 49. En términos de los cubanos, el cubano que ha conectado más jonrones en una temporada es, de nuevo, Orestes Destrade con 42. Y vamos a ver qué puede hacer Despaine esta temporada. Sería fantástico que Despaine pudiera superar esa cifra y llegar a 43, 45 o incluso 50. Vamos a ver, es decir, han sido bastantes años de que algún jugador llegó a 50 jonrones en la NPB, de manera que hay que esperar a ver qué ocurre. De hecho, creo que son 8 o 9 nada más los jugadores que han llegado que han bateado más de 50 jonrones en una temporada. El último en lograrlo fue el curazoleño Vladimir Valentín, que conectó 60 jonrones. Recuerden, esa es la nueva marca de jonrones en la NPB. Conectó 60 jonrones en 2013. De manera que sí, esperemos a ver qué es lo que hace Despaine esta temporada. Estaremos todos muy pendientes de lo que logre. La segunda pregunta, que no es realmente una pregunta, sino un comentario que nos envía nuestro amigo Surisadai Moreno vía Facebook. Surisadai nos comenta de un sitio web llamado puracuravip.com, que es un servicio de suscripción. Está disponible en México, a través del cual se pueden ver eventos deportivos en vivo de todo el mundo a través de Internet, incluyendo los partidos de la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol. Surisadai nos comenta que el costo de la suscripción es 150 pesos mexicanos al mes, y que por ese monto pues se pueden ver todos esos partidos. Ahora, nosotros visitamos la página y esa página está ofreciendo en este momento, o dicen, o están promocionando que van a transmitir todos los partidos de la NPB en vivo esta temporada. Bueno, Suiza, la noticia es fantástica, la idea de transmitir todos los juegos de la NPB es fantástica. Lo que es bastante difícil es la conclusión, que eso se concrete. Como ya dijimos al principio, nosotros tenemos contacto con Pacific League Marketing, que es la compañía que administra o que maneja los derechos televisivos para todos los juegos de la Liga del Pacífico. Les preguntamos acerca de esta página, nunca la han escuchado. De manera que Pura Cura VIP nunca se ha comunicado con Pacific League Marketing para comprar los derechos de transmitir esos partidos. De manera que cuando ellos promocionan que van a estar transmitiendo todos los juegos, lo que entendemos que está ocurriendo es que ellos están en el proceso de adquirir los derechos, pero al menos con la Liga del Pacífico no han hablado. De manera que cuando dicen que van a transmitir todos los partidos de la NPB este año, pues sin duda no van a ser todos. Entendemos que la idea es que transmitir partidos de todos los equipos, pero no sabemos cómo eso va a ocurrir porque, de nuevo, ellos no se han comunicado con Pacific League Marketing. Y segundo, si lo que quieren es transmitir partidos de la Liga Central, en la Liga Central no existe una compañía como Pacific League Marketing. En la Liga Central, si uno quiere transmitir los juegos de esos equipos, tienen que comunicarse individualmente con cada uno de los equipos para comprar los juegos. Y cada uno de ellos trabaja de una manera distinta, tiene precios distintos y es realmente muy complicado hacer la transacción y transmitir partidos de todos los equipos. No solamente eso, sino que si uno compra los derechos de un equipo en particular, ese equipo solo puede vender los derechos
de sus juegos cuando juega como local. Cuando juega como visitante, esos derechos pertenecen al equipo local en ese momento. De manera que si uno va a los Gigantes de Yomiuri y uno dice, oye, mira, te quiero comprar todos los juegos de tu temporada regular, ellos no pueden venderlos. Ellos solamente pueden vender los juegos en los que su equipo juega como local. No pueden vender el resto de los partidos en los que juegan como visitante. De manera que volvemos al principio, cuando la pura cura VIP dice que va a transmitir todos los juegos del béisbol japonés, eso es realmente complicado de lograr. De manera que, caramba, esperamos que sí lo logren porque sería fantástico tener este servicio disponible, que uno pueda pagar su suscripción y ver la imagen con la mayor calidad del mundo y disfrutar de los partidos, pero tenemos nuestras sospechas, eso no es tan sencillo de lograr porque bueno, ya tenemos varios años tratando de hacerlo nosotros mismos, adquirir los derechos para poder transmitir los partidos por televisión, y es complicadísimo, no solo porque tiene un costo, es costoso comprar los derechos, sino la logística es súper complicada. Como repetimos, cada equipo trabaja de una forma distinta, ofrece precios distintos, es complicadísimo llegar a un acuerdo con ellos para poder comprar la señal. De manera que, de nuevo, tenemos nuestras sospechas con lo que está promoviendo Pura Cura VIP. Eso, transmitir juegos del béisbol japonés no es tan sencillo. El año pasado, recordamos, hubo un canal regional en Venezuela llamado Telearagua, que también estaba promocionando lo mismo. Estaba diciendo, oh, este año vamos a transmitir partidos de béisbol japonés, y nunca lo lograron porque en ese caso ellos sí estuvieron en contacto con un agente de venta autorizado para adquirir los derechos, pero obviamente nunca llegaron a un acuerdo porque no transmitieron los partidos. Volvemos a lo mismo, el costo es alto, y no solo el costo es alto, sino que la logística para lograr adquirir la señal y transmitirla es bastante complicada. Sin embargo, estaremos pendientes de qué va a ocurrir con esta promoción que ellos están ofreciendo. Si se logran transmitir, aunque sea los partidos de un solo equipo, igual sería fantástico. Esperemos que sí lo logren, pero tenemos cierto pesimismo al respecto porque, repetimos, nosotros mismos hemos estado intentando hacer eso por varios años y no lo hemos podido lograr, de manera que, de nuevo, lamentablemente no es tan sencillo de hacer. De manera que, bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra, y si algún servicio de este tipo se logra concretar y hay un país de Latinoamérica, España o cualquier otra parte en el que puedan ver estos partidos, por favor comuníquense con nosotros y háganos saber, porque queremos hacerle promoción, queremos que todos tengamos la oportunidad de ver partidos del béisbol japonés en vivo. De manera que llegamos ahora al final del programa de hoy. Les agradecemos a todos habernos acompañado. Esperemos que estas respuestas hayan sido satisfactorias, y como siempre, cualquier pregunta que tengan, envíennoslas a través de Twitter, Facebook o a través de nuestro correo baseballjapones@gmail.com, y con mucho gusto responderemos las preguntas en el siguiente programa. Como es costumbre, queremos dejarlos para despedirnos con el himno de uno de los equipos de la NPB, en este caso el himno de los Gigantes de Yomiuri. No es nuestro himno favorito, nos parece que es la más aburrida o una de las más aburridas canciones que tienen los equipos de la NPB. Un tono muy tradicional, es una canción vieja. No es tan emocionante como la de SoftBank o como la de los Tigres de Hanshin o como de otros equipos que también son populares, pero sin duda es una canción agradable que promueve el éxito, pues, y los muchos títulos que ha ganado el equipo de los Gigantes de Yomiuri. De manera que, recuerden, para despedirnos los dejamos con el himno de los Gigantes de Yomiuri. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos la semana que viene.